Bueno, pues bienvenidas otra vez al curso, a uno de los famosos cursos de los martes del Ateneo, en concreto al de Migración Asturiana a Hispanoamérica, que esta va a ser nuestra cuarta conferencia y vamos a tener una quinta el mes que viene, y ya será la quinta y la última. Ya sabéis que esto, aparte de organizarlo el Ateneo Jovellanos, también lo financia la Fundación Municipal de Cultura. Y hoy tenemos pues la suerte de dar la bienvenida como conferenciante a Virginia Gil Amate, que es pues profesora de la Universidad de Oviedo, del Departamento de Filología Hispánica. Es especialista en historia, cultura y literatura hispanoamericana, profesora de múltiples cursos de la especialidad, de doctorado, directora de tesis doctorales. Bueno, tiene un amplísimo currículum que yo nunca me paro a contar en detalle, porque bueno, quien quiera puede o bien hablar luego con ella o mirarlo en internet. Porque bueno, tiene un montón de artículos en revistas nacionales e internacionales, varios libros, de los que yo voy a destacar pues uno sobre Daniel Moyano, porque es la especialista más importante, por no decir la número uno en la obra de este autor. Y luego tiene también un libro sobre precisamente el teatro de la inmigración, del que seguro que va a comentar hoy algo también, y luego pues de múltiples escritores de Hispanoamérica. Y antes de darle a ella la palabra, que es a quien queremos escuchar, sí que quiero comentar que es la coordinadora de las conferencias del Archivo de Indianos en Colombres, que una vez al mes, creo que generalmente los viernes, ¿no? Organiza una conferencia y vienen, bueno, pues conferenciantes internacionales y nacionales fundamentales en lo que es la historia, cultura y literatura de Hispanoamérica. Y estoy convencida pues que bueno, os podéis recabar información en la propia página de la Universidad de Oviedo, y si no, pues ella os dirá dónde la podéis recabar, pero merece la pena, no solamente por lo que supone escuchar a esta gente, sino también pues ver el Archivo de Indianos de Colombres, que no se ve en una sola visita, sino en todas las visitas que le podáis dedicar. Y Colombres en sí también es una villa con muchísima historia. Así que, bueno, agradecer a Virginia que haya venido a hablarnos hoy, y vamos a darle un aplauso de bienvenida. Bueno, soy yo la agradecida de poder estar aquí ante ustedes para hablar de un tema que bueno, no es solo un tema de estudio, ¿no? Es un tema humano que afectó a tantas personas, bueno, no como algo negativo, ni mucho menos, sino quizá la inmigración es uno de esos... me están diciendo que me acerque, sí. Quizá la migración es uno de esos fenómenos que protagonizamos los seres humanos, en los que intervienen lo peor que te puede pasar, lo peor como motor hacia esa decisión, pero también la expectativa de algo nuevo, la idea de salir de lo conocido y ser capaz de integrarte en otro lado sin perder ni mucho menos tus recuerdos, porque no somos unos desmemoriados, ¿no? Y sin perder aquello que te constituye como persona.
Bien, en el ciclo, bueno, hay muchas razones que me hacen estar feliz de estar aquí. Una es salir de las aulas y poder hablar de las cosas que nos gustan y estudiamos con otras personas. Otra es haber estado aquí sentada este ratito con Socorro Suárez La Fuente, que para nosotras es una profesora de referencia dentro de la universidad. Tanto académica como humanamente. Y un tercer elemento que tengo que agradecer es al profesor Francisco Erice, pues por haberme incluido en este ciclo en el que yo voy a cubrir esta parte del teatro. Bueno, esto se puede acercarnos a lo que es la relación del teatro con la inmigración, se puede hacer a partir de catálogos de nombres, estrenos, obras y demás, o podemos hacerlo como lo voy a hacer, ¿no? Que es eligiendo una serie de obras sin perder el hilo conductor de lo que fue el asociacionismo en Cuba, y intentando ver a través de esas tres obras, no puntos de vista que agoten todos los sentidos posibles de lo que puedan ser las obras teatrales y lo que se puede representar en ellas y lo que quieres transmitir con ellas, sino simplemente ver qué se podía estar haciendo en una obra que se representaba en Asturias sobre la inmigración, qué se podía estar haciendo en Cuba en una obra que se ponía en función de un público de la comunidad de asturianos residentes allí, y voy a hablar también de una tercera en la que el personaje central de la obra es un asturiano. El autor, el dramaturgo, es un dramaturgo cubano, Federico Villoc, lo llamaban el Lope, bueno, el Lope cubano. Luego veremos el giro y la broma que tiene esto, pero ya verán ustedes cómo todo está de las obras que tienen que ver con Cuba están relacionadas con esa promoción de la asociación que vino aparejada al fenómeno de la emigración. Bien, hay dos libros que pueden servir como fuente para seguir la pista de cómo fueron estas asociaciones y sobre todo la secuencia en cuanto a qué se fundó primero, qué huecos intentaron cubrir los emigrantes asturianos en cuanto a las necesidades básicas que ellos veían que podían tener como comunidad, o incluso los que ya estaban asentados en Cuba ya estaban adaptados a su situación y tenían una buena situación económica, que podían hacer en cuanto a sus compatriotas que llegaban al puerto de La Habana o a otros puertos cubanos y demás, para tenderles una mano, para ayudarlos. Esos dos libros, bueno, pues uno es el libro del Centro Asturiano de La Habana, 1886-1927, y que el prólogo lo escribió Óscar García y en 1928. Hay otro que es el libro titulado Centro Asturiano de La Habana, Historia Social, mayo 1886. Ya ven que las fechas iniciales de los dos son las mismas, 1886, porque es la fecha de fundación del Centro Asturiano, ¿no? Mayo 1911. Este se queda un poco, no llega al año 27. El prólogo lo hace José González Aguirre y ambos libros se editaron en La Habana, pero hay una edición virtual, o sea que pueden entrar por internet y tienen ahí... en el caso del libro del Centro Asturiano de La Habana, pues pueden seguir todas las reuniones, las actas que tenían, las decisiones que tomaban y demás. En el caso de la historia social del Centro Asturiano, pues además de mucha información, lo que tienen es el punto de vista, la mentalidad de este prologuista, que también es el que va a hacer esa historia social, ¿no? José González Aguirre.
Óscar González había nacido en Oviedo en 1885, morirá en Oviedo también en 1931, es el prologuista del libro del Centro Asturiano, el que custodia, vamos, el que va a antologar todas esas actas. Fue periodista, fue novelista, emigró a La Habana en 1913 y fue redactor del Diario Español en Cuba y terminó siendo director de la revista, una revista importante editada en Cuba por la comunidad asturiana, que era la revista Asturias. José González Aguirre había nacido en Santa Eulalia de Llanero, en Candamo, en 1857, emigró a La Habana en el mismo año, 1913, fue periodista, ensayista, trabajó primero en la industria tabaquera, participó en las luchas obreras, es decir, es una persona con toda una conciencia política que se nota en esta historia social, porque en todo momento él está diciendo, con la moderna sociología podemos acercarnos al asociacionismo de estas maneras. Bien, tuvo cargos en el Centro Asturiano. Por ejemplo, él formó parte de la sección de instrucción del Centro Asturiano y fue bibliotecario de la biblioteca del Centro Asturiano de La Habana. Bien, en ambos libros lo que vamos a tener es la primera información de todas, que las cosas no nacen con el Centro Asturiano, sino con la Sociedad Asturiana de Beneficencia. La Sociedad Asturiana de Beneficencia fue la tercera que se fundó en Cuba. La primera fueron los catalanes, hicieron una sociedad de beneficencia de naturales de Cataluña en 1841 en La Habana. Los segundos fueron los gallegos, que la fundaron su sociedad en el 1872, y los terceros los asturianos en 1877. Aunque ambos cuentan que hubo un intento un año antes de crear esta asociación y que, bueno, no cuajó en ese momento, pero que los fines que perseguían, que era la atención de los asturianos que llegaran a Cuba, el prestarles un primer auxilio a la hora de, si no encontraban trabajo, intentar facilitárselo, que si morían en Cuba y habían muerto sin una situación económica que les permitiera siquiera un enterramiento digno, que hubiera un colectivo de socios asturianos que colaboraran con esta sociedad para atender esas cuestiones de un inicio digno de la vida en Cuba y, si te llegaba al final en Cuba, un final digno para tu vida. Más adelante también se encargaron de repatriar a personas que enfermaban en Cuba, que se veía que podía ser una enfermedad terminal y que pudieran terminar en todo caso con sus familias, y no tenían posibles para hacerlo. Bueno, lo que son las obras de asistencia y beneficencia. El Centro Asturiano se crea más o menos 9 años después, en 1886, y tiene como misión también la beneficencia, pero amplía aquello que cree que necesitan, que demanda la comunidad asturiana y que y si se unen todos pueden conseguir, ¿no? Una es una vía cultural, organizar todo tipo de veladas musicales, teatrales, recitales poéticos, corridas de toros, eran muy amigos también de la corrida de toros y demás, bueno, que compartían con otra sociedad que era la que se llamaba de recreo y adorno, es decir, la parte de la asistencial, la beneficencia, la parte de cultural, la formación, la instrucción, la parte de recreo, la fiesta. Solo les faltaba una cosa, que era la atención sanitaria. Bien, 10 años después de iniciar la andadura el Centro Asturiano, ya se crea la Quinta Covadonga, que va a ser ese hospital donde los asturianos entran
a través de el hecho de ser socios del Centro Asturiano. Con sus cuotas pueden tener asistencia para ciertos tratamientos, pueden tenerla gratis, y hasta ese momento, durante esos 10 años, lo que hacía el centro era hacer conciertos, ¿no?, con hospitales privados para sus socios, pero en este momento ya tiene su propio hospital. Ni que decir tiene que ni las fiestas ni la asistencia sanitaria va a estar cerrada para la comunidad, solo para la comunidad asturiana. Todas estas cosas que a través del asociacionismo y de los centros creaban los asturianos en Cuba, se integraban en la sociedad cubana, en este caso en la sociedad habanera, y eran cosas que desde una comunidad de carácter regional se abría hacia el país que los había acogido. Fíjense ustedes, por ejemplo, en el libro, en la historia social esta del Centro Asturiano, que nuestro estudioso José Aguirre tiene mucha conciencia social, dice, entre otras cosas, lo siguiente. Bueno, que constituye un orgullo legítimo, les estoy citando literalmente, que constituye un orgullo legítimo de los asturianos que la sostienen el hecho de que exista el Centro Asturiano, porque también es un beneficio para el país en que se radica. Entonces no es una cosa cerrada, sino algo que se abre desde el sitio donde tú puedes vincularte muy lejos de tu casa con las costumbres que dejaste atrás, con una comunidad que tiene unas características similares a las tuyas y demás, sino esta idea de nosotros estamos aquí y si la idea, y sobre todo en el teatro, la idea de partida es yo voy para regresar, esto es una comunidad que ya vive y está radicada en Cuba. Entonces, bueno, esa integración, ¿no? En otro momento dice Aguirre que el Centro Asturiano se caracteriza como la asociación más numerosa, más práctica, más positiva, más democrática y de más trascendencia económico-social de La Habana. Estamos está haciendo su historia en 1911, ¿no? Dice que es un modelo que han copiado emigrantes españoles de otros sitios de América para conseguir, y ahora cito literalmente, que les proporcione iguales o aproximados beneficios en su penosa, aunque voluntaria, peregrinación por el rico y progresista continente americano y por las fértiles, hermosas y exuberantes islas que le rodean. Entonces, en todo momento es esta idea de conservas con orgullo lo que tú eres, pero te integras y participas de lleno en el país en el que estás. Creo que es una marca que se va viendo, o al menos es la que el estudioso y buena parte de los que van dando testimonios como inmigrantes que son y demás van a darnos. Bien, eso ya verán como el Centro Asturiano era algo, en la que se estrena en Oviedo en 1874, no, pero en las dos obras cubanas de las que vamos a hablar ya verán cómo tenemos vinculaciones muy curiosas con el Centro Asturiano. Bien, la primera obra que podemos ver es esta, titulada La emigración a La Habana. Es un drama de Saturio Álvarez Montequín que se estrenó en Oviedo en 1874. Bueno, dicen la crítica y demás que con mucho éxito se estrenó en el Teatro Campo Amor de Oviedo. No se ve muy bien, pero les he puesto tanto la portada de la obra como los personajes que van a
intervenir en ella. No es tan importante que veamos cómo el dramaturgo ha ido indicando en el libreto y demás los actores que van a representar su obra. El teatro no es algo pensado, aunque se edita, no es algo pensado para limitarse al hecho de escribir una obra y ahí está. No, la obra hay que vivificarla y para eso están los actores, el director de escena y demás. Bien, como ven, es un número de personajes limitados, ¿no? Tenemos aquí 5 personajes y todos van a representar un elemento que tiene que ver con el viaje hacia Cuba, en este caso la emigración, ¿no? Pero como está centrado en La Habana, la escena está situada en el puerto del Musel, una salida hacia Cuba. Y lo que vamos a tener son estos personajes, que es una madre, María, un hijo de 14 años, Juan, un indiano que regresa rico pero triste de lo que ha sido su vida. Bueno, este es el estereotipo que va a recrear Montequín, que es don Gaspar, un armador, que es el que hace, no solo posible, porque no es el capitán del barco, es el armador el que quiere conseguir pasaje para su barco, por tanto, el negocio de poder llevar gente a La Habana. Y el personaje cómico, no sé si lo pueden ver, pero es el último que está aquí nombrado, que es Diego, porque Diego es un marinero vizcaíno. En todas las obras, incluidas las que el asturiano Carlos Ciaño hace sobre un personaje asturiano para ser representada ante la comunidad asturiana de Cuba, hay un elemento humorístico basado en algo que son los estereotipos, los tópicos sobre los caracteres grupales, regionales y demás, ¿no? Eso es lo que crea comicidad, porque el público se siente reconocido o siente reconocido al otro, pero en un aspecto caricaturesco. Sé que ahora todo esto, por lo visto, no hace ninguna gracia, pero era donde radicaba la gracia del teatro. Ahora estamos con teatro dramático, pero esto es tan antiguo como el mundo. Es decir, si entran en los villancicos de Sor Juana Inés de la Cruz, verán que hay una parte hablada, cantada y demás, donde lo que van apareciendo son tipos humanos y grupos humanos. Tipos humanos como el eclesiástico que viene y habla con latinajos, el estudiante que lo que quiere es ver cómo se escapa y habla en una especie de argot del momento. También los negros, los andaluces, los vizcaínos, y Sor Juana va poniendo vizcaínos, andaluces, y bueno, era una forma que ya se sabía que era automáticamente, eran las risas porque tú localizabas algo del grupo, veías algo que sabías que estaba pasado por los espejos del Callejón del Gato de los que hablaba Valle Inclán, ¿no? Bien, aquí es este vizcaíno, está borracho, tiene, para crear la situación de intriga, el personaje es vasco, porque es lo que produce en la acción que los mensajes no lleguen bien, porque ¿en qué idioma habla este hombre? No hay quien lo entienda, y es por eso, y por esto se crea un momento de distensión en una obra eminentemente dramática. Y es eminentemente dramática porque tenemos el momento en que una madre se va a despedir del hijo, el momento en que el hijo, esa es la parte dolorosa. Para el hijo es la parte del miedo. Saturio Álvarez Montequín maneja muy bien lo que es el dibujo de las emociones que quiere transmitir con cada uno de los personajes. El armador, que simplemente quiere vender pasajes en su barco, y el que llega, si bien rico, de Cuba, derrotado por la vida. En las obras de esta época tiene que haber, y Montequín sabía, digamos, dosificar los elementos,
Tenía que haber la parte dramática, que es la fundamental, la parte cómica para distender un poco el ambiente, y también la parte folletinesca, el conflicto amoroso que puede haber aquí. En este caso, ese conflicto amoroso, bueno, pues en la obra el autor va intuyendo algo que el joven Juan no va a percibir hasta el final, que hubo en algún momento un amorío entre su madre y este emigrante que vuelve rico de La Habana. Ella es una mujer que ha perdido la fortuna familiar porque se casó con uno que la dilapidó, y este es el chico campesino que aspiró a ganar fortuna para poder casarse con ella, y que en Cuba supo que todo ese esfuerzo que estaba haciendo pues ya no le servía. Siempre es un drama que tiene que ver los amores, los casamientos, las decisiones de la vida, siempre como al límite. Bueno, son los argumentos que trabaja este tipo de obras de teatro. Sutilezas no hay, sobre todo porque en Montequín esto es algo, son como las gotas de sal dentro de una obra que es una obra de tesis. ¿Cuál es la tesis? Desde Asturias hagamos un llamamiento para parar la sangría de la emigración. Indudablemente en el Teatro Campo Amor no se está llevando el mensaje a la población de gente que impulsada por la pobreza extrema, por no tener trabajo, por unas condiciones límites de vida, tenían que emigrar a La Habana, porque esa era la única posibilidad de trabajo y de mejora, de aspiración a una mejora en la vida, ¿no? Saturio Álvarez Montequín no está dirigiéndoles a ellos su obra desde el momento en que la estrena en Oviedo, la está dirigiendo a las autoridades políticas, económicas y demás de la región. Su mensaje es un mensaje que viene desde Jovellanos, ¿no? La idea de que se desbarata la economía de la región si los brazos jóvenes salen hacia América. Pero, ¿cómo paras esto? Bueno, en el caso de Saturio Álvarez Montequín, 1874, industrialicemos Asturias, démosles puestos de trabajo, démosles oportunidad aquí y a ver si se van entonces a una aventura que se pinta en la obra tan peligrosa, luego volveremos a esto, como esta, ¿no? Fíjense, son dos momentos de la obra. En la primera columna lo que tenemos es un diálogo entre el muchacho Juan y lo que el armador dice que le espera en el periplo de la emigración, ¿no? Lo que le espera en Cuba en la escena 1. En la escena 2 lo que tenemos es a don Gaspar hablando también con el joven Juan para contarle que todo empieza antes de llegar a La Habana y puede no ser tan halagüeño como se lo han pintado. Dice el armador: pues chico, entonces la mar volverá, como ven es teatro en verso, volverás hecho un milor, a la vuelta de 10 años puede que primero sea, has de causar en tu aldea envidia a propios y extraños. Harás una buena casa, tierra tendrás que te sobre, en fin, no serás un pobre que con los años se atrasa. Y en tiempos no muy lejanos, que veloces llegarán, en ti apoyo encontrarán tu buena madre y hermanos. Ven que he hecho una elipsis porque la enumeración que el armador le dice de todo lo que va a conseguir es: en 10 años vas a volver porque en 10 años vas a ser rico, te va a ir muy bien, además cuando vuelvas, bueno, vas a causar esta... Al niño no le interesa nada de esto, al muchacho, al adolescente. El niño contesta: eso es, señor, lo que... Bueno, aquí me mueve. No sé, es que parece que se ha cortado el texto. Esto es, señor, lo que aquí me mueve. Que eran las últimas palabras del armador.
En ti apoyo encontrarán tu buena madre y hermanos. Eso es lo único que cabe en la cabeza de un muchacho de 14 años, que en este caso no está pintado, pues eso, como para querer pintar la parte de la aventura, a lo mejor un poco inconsciente de todo lo que va a venir. En la escena segunda, el muchacho recibe otra idea de este que viene de la aventura cubana. Dice, ¿y eso que le ha ido bien? Pues bien, si acaso no mueres, perdona mi frase adusta en el tránsito, ¿veis? La cosa empieza antes, ¿no? Y allá te dejan las calenturas y otras dolencias que tanto en aquella isla abundan, más esclavo del trabajo serás entonces que nunca, pues los más que allá lo ganan es por lo mucho que sudan, y al hallarse acaso ricos, una vejez prematura los asalta, que al instante en la nada los sepulta. Como ven, bueno, pues les ha contado uno todo lo bueno, otro todo lo que puede ser todas las cosas desde el momento en que salen en el barco, ¿no? Bueno, en este caso, con una serie de movimientos, siempre las escenas son Juan con algún personaje, ¿no? Y la madre con Gaspar, es decir, los personajes los van moviendo 2 a 2 hasta que llega el momento final en que aparece este Gaspar. La tramoya de la obra fue muy importante. Montequín aspiraba a que hubiera hasta las figuras de 3 barcos moviéndose, se representara el musel en el Teatro Campo Amor y hasta 3 barcos moviéndose, para que hubiera una trama en que la madre pensara que su hijo había muerto en una tormenta según salía el barco del puerto hacia alta mar, y que haya otros barcos que están volviendo y demás, porque al final sí llegó el mensaje. No porque lo llevara el marinero que está borracho todo el tiempo y habla de una manera extrañísima el castellano, porque es una manera estereotipada, no es que hable en euskera, sino que habla en algo para crear esa comicidad, ¿no? Bueno, y que al final sí, el mensaje llegó, el muchacho volvió y demás, y entonces la obra se cierra con un parlamento final de don Gaspar haciendo este llamamiento. Podemos pensar pues a esas fuerzas vivas que están en el Teatro Campo Amor viendo la obra. Y habiendo tanto que hacer y hombres sin fin que ocupar, deben a Cuba marchar, ay, los más a perecer, que Dios con su soberana protección bien nos acuda, hasta evitar con su ayuda la emigración a La Habana. Es decir, la última también hace este juego literario en que el último verso del poema, la obra, es el título de la obra. Bien, teníamos en esta obra no se nos hablaba de algo que va a aparecer mucho tanto en los cuentos, en la narrativa indudablemente, también novelística y fundamentalmente en las obras teatrales. Es la referencia a los matrimonios y a los matrimonios desiguales por edad, que provoca también la emigración en el regreso de los indianos. Esto es todo un filón para los dramaturgos y lo sacan a escena. Una de las que utiliza este elemento, pero lo utiliza de manera no tópica, es Eva Canel. En 1897, pues estrenó, es que aquí la tenemos en el barco porque Eva Canel hizo un periplo, o sea, no solo estuvo en Cuba, ¿no? Este es un barco que la está llevando, en este caso, de Cienfuegos a La Trocha, a esos fortines militares y demás, que en este caso estaba en el occidente de Cuba, en la parte occidental de Cuba, ¿no? A mí me gusta esta foto porque es ella en medio de ese barco con otros periodistas, escritores y demás. Ella lo llamaba esto porque editó un libro con las vivencias y demás, la gran excursión, la divertida excursión a La Trocha. Aquí tienen otras imágenes, aquí lo tenemos con la redacción de los periodistas del Comercio.
Mm, En Cuba se editaba, en Cuba, en Lima, en Perú, se editaba un periódico llamado El Comercio y Eva Canel colaboró estrechamente y publicó en este periódico. No sé exactamente la foto, qué comercio, que los nombres de los periódicos tampoco se repiten, ¿no?, de unas partes a otras, cuál puede ser. Bueno, ella creó esta obra, El Indiano, no me voy a detener mucho en ella, sí les recomiendo, se puede también descargar desde la Biblioteca Digital Hispánica, entran en la Biblioteca Nacional de España, ven Biblioteca Digital, ponen, por ejemplo, Eva Canel y pueden ver un montón de obras que pueden descargarse, ¿no? Entre otras, el libreto del Indiano, que tiene una edición muy, muy bonita. Bien, ¿qué me interesaba? Sé que no lo pueden ver muy bien, pero no voy a salir de aquí, no vaya a ser que luego no pueda entrar con facilidad. Yo sí lo veo y, bueno, medio lo intuyo, porque la foto no es muy buena. Una cosa que pasa en esta columna primera al lado de los nombres de los personajes. Como ven, la obra de Eva Canel es la obra de una escritora de mucho más talento del que tenía Saturio Álvarez Montequín. Es una dramaturga que puede mover en un drama un número mayor de personajes, no quedarse solo con el tópico y demás. Pero hay esta curiosidad en la obra. Cada personaje, y esto lo ha puesto, o sea, esto es una indicación de la autora, tiene al lado la edad que el actor debe tener o representar. Me parece fundamental esto. Con lo cual estamos viendo un arco de edad que va de don Antonio Castañera, 45 años son los nombres de los personajes, el general tiene que tener 60 años, don Lucas tiene que tener 55 o aparentarlo, Gonzalo tiene que tener 27, Pachín 25, la marquesa 35, se ha quedado viuda en una edad complicada, Luisa 24, Colasa 20 y Ramona 50. Entonces vemos que no tenemos aquí adolescentes, es un drama mucho más maduro y los hombres que salen a escena tienen una conciencia mayor hacia algo que comparten todos los personajes, ¿no? El hecho de que en la época, bueno, aquí estamos en 1894, en la época la institución matrimonial y los sentimientos no eran una línea, bueno, dos puntos con una línea, digamos que inevitable, de los sentimientos al matrimonio, no. Los matrimonios eran algo bastante más racional, que se pensaba en función de intereses de una parte y de otra, indudablemente en función de la situación que tuviera socioeconómica. Bien, sobre esto va va a desarrollar su idea sobre el indiano Eva Canel, pero bueno, no quiero detenerme porque quiero pasar a ver qué era lo que se ponía en Cuba, qué era lo que hacían los emigrantes asturianos para los emigrantes asturianos y entrar ya en... Bueno, la obra de Eva Canel, El indiano, se estrenó en el Teatro Tacón de La Habana con... también un exitazo. Ella fue una autora reconocida, una pluma buscada por los periódicos, una articulista buscada. Bueno, fue dando disgustos a lo largo de su vida, pero eso no quita para que fuera una mujer de enorme talento y de enorme valía y que decidió vivir de otra manera en el momento en que tampoco teníamos muchas opciones para elegir las mujeres. Bien, vamos con Carlos Ciaño. Carlos Ciaño va a escribir este monólogo, entre otras muchas obras cómicas que escribió, en asturiano. Recién llegado, se estrenó en 1904 y aquí tienen, sí, lo tienen aquí, se lo leo yo, es la portada. Escrito expresamente
para la función de la Sociedad Asturiana de Beneficencia, celebrada en el Teatro Nacional el 8 de septiembre, el Teatro Nacional de La Habana, de 1904. Bien, fíjense, Ciaño lo había escrito para un determinado cómico que no es asturiano. Nan de Allariz era un actor gallego de enorme éxito, no solo en Cuba, de enorme éxito en Hispanoamérica, pero en Cuba, pues cuando llegaba Nan de Allariz, un dramaturgo cómico quería que él fuera. Esto es muy gracioso. Vamos a ver algunas otras marcas, porque la obra es una obra en verso y en un asturiano, por supuesto, no normalizado, un asturiano que seguimos todos, un asturiano es una de las marcas para lo que es el estereotipo del personaje. El personaje que concibe Ciaño está ahí puesto para entretener en una función benéfica. Por tanto, es portador él mismo, con su forma de hablar, con lo que dice, con las cosas que le llaman la atención y demás, de todo un estereotipo de asturiano. Y a través de él, que habla de su hermano, que ya es rico, él llama a su hermano el indiano, a través de este hermano indiano, que como el que él no quiere ser, se van creando una comicidad, porque está todo el arco de los que aquí sí podían estar en el Teatro Nacional, porque esto es una actividad patrocinada por la Sociedad de Beneficencia. Y aunque estemos en el teatro, nos ha dicho nuestro historiador social en 1911, este continente tan progresista que es América. Entre otras cosas, lo que está diciendo es: aquí nos estamos adaptando a otras costumbres, es una sociedad heterogénea. Hay, bueno, por supuesto, todos ellos son muy creyentes y demás, pero hay unas características en cuanto a los comportamientos humanos diferentes de los que ellos recuerdan, tan tradicionales en sus aldeas de origen. Bueno, progresista también en el sentido de podemos ir a más, no tenemos por qué estar siendo iguales a nosotros mismos, y eso no nos hace perder, ¿no?, nuestras señas de identidad, e incluso además las fomentamos. ¿Por qué? Porque Ciaño había sido vocal del Centro Asturiano, es decir, había estado en la directiva del Centro Asturiano desde 1886, es decir, desde el momento de su fundación. Es gente muy implicada en esta idea de nosotros cubrimos también unas necesidades afectivas de la comunidad asturiana y participamos de ellas. Es decir, Ciaño no está ajeno a esas necesidades afectivas, porque también son las suyas. Bien, así que está escrito expresamente para la Sociedad Asturiana de Beneficencia, pero me parece que es que no lo he puesto en ningún lado. Parece que no. Bueno. No. ¿Por qué? Una decía Sociedad Asturiana, no sé qué. Sí, porque va a hablar el propio personaje, lo que va a hacer Ciaño es que el personaje se mueva por el centro asturiano, por la Quinta Covadonga, y va a decir también, claro, la Sociedad Asturiana de Beneficencia no tenía local, los locales eran los locales del centro asturiano, o antes el Casino Español, o otras sociedades de otras regiones. Los asturianos se reunieron durante mucho tiempo también en los salones, tanto del Casino Español, que terminaron comprando, como de la sociedad gallega y demás. Entre ellos se prestaban también esas ayudas. Esto no eran comunidades cerradas para ejercer, no sé, muros o fronteras que no se podían pasar, ¿no? Todos estaban lejos de esas comunidades. Lo único es que funcionaban de esta manera más localista. Incluso las macrosociedades regionales se iban también atomizando de forma local, creando cada uno, pues, la sociedad de los naturales de Villaviciosa, o de Gozón, o de Candamo y demás. Muchas veces porque se peleaban en reuniones del centro asturiano, generalmente porque decían que se estaban gastando mucho dinero. Bueno,
pueden imaginar lo que fue comprar el palacio que ocupó el centro asturiano de La Habana. Pero generalmente era porque decían que se gastaban el dinero en fiestas y que había, pues estaban los partidarios de que las cosas se dirigieran hacia la instrucción o la acción social, y los partidarios de, por favor, el recreo. Eso es fundamental, porque lo que están viendo es que eso va a crear más lazos de cohesión social y porque también es una necesidad de la gente, ¿no? Bueno, los que tienen más o menos también sensibilidad hacia estas cosas. No, es que hay una nota en el mismo folleto de Recién Llegado donde dice que es el centro asturiano el patrocinador de la obra. Bueno, para que vean la conexión que hay entre la prelación es, no, la he dicho antes, que primero fue la sociedad de beneficencia, luego el centro asturiano y demás. Por el medio, y antes ya los asturianos lo que habían montado era un coro, una coral, el coro asturiano y demás. Bien, vamos a acercarnos al comienzo de este monólogo, un monólogo breve, de este personaje que se llama Antonuco. Non puedo vivirme a fuego con este traxe maldito, que estoy fecho un señorito, lo ve un topu desde luego. Has des que he visto a la moda, paso muchos desazones, apriétanme los calzones, la chaqueta me incomoda, y aunque refresque la brisa y esté quieto en un lugar, no me deja respirar el cuello de la camisa, y este diaño de pegote. La corbata lo va a tener mártir a lo largo, hasta que él consiga quitársela y vestirse de asturiano, con el traje regional, ¿no? Que por lo visto con eso está muy cómodo. Y en Cuba, en La Habana. Bueno, claro, todo esto creaba comicidad, pero que creaba comicidad en todos los estamentos sociales que ya ocupaban los asturianos. Tanto los asturianos se habían dedicado fundamentalmente al comercio y al tabaco. Y muchos eran, bueno, inmensamente ricos, con unas industrias tabaqueras o con unos negocios muy prósperos en distintos ramos del comercio y demás. Y otros eran recién llegados o llevaban no sé cuántos años y, bueno, pues no habían pasado de empleados y tenían trabajo y habían formado sus familias, a veces familias dentro de la comunidad asturiana y a veces no, porque las fiestas que sí podían procurar la convivencia de la comunidad asturiana eran fiestas abiertas, con lo cual también había esa permeabilidad, no solo hacia otros españoles, sino hacia otros cubanos que van a las fiestas del centro asturiano, bueno, pues porque podían elegir. Los asturianos también iban diciendo, ahora vamos a la fiesta de los gallegos, ahora a la fiesta de no sé cuánto. Bueno, bien, todos esos diferentes estamentos social se veía reconocido, se veía caricaturizado, para todos había leña y para todos había también amabilidad y todos disfrutaban del juego, de este momento en que podían reírse de cosas que iban a reconocer. Antes de empezar, estos son los primeros versos de la obra, pero antes de empezar, Ciaño coloca una acotación muy detallista en la que va diciendo que lo primero que, o sea, que la escena inicial está, luego el personaje se va a ir moviendo, es en la habitación de Antonuco. Antonuco es un empleado de comercio que no ha prosperado y que tiene en un perchero su traje de asturiano, y tiene una montera picona. Entonces la montera picona es todo un símbolo, el símbolo de lo que él quiere quitarse. Este traje moderno, ¿no ves? Desde que he visto a la moda este traje moderno, claro, ellos salían de las aldeas y también se iban riendo de esto, porque una de las cosas que proporcionaba el centro asturiano era instrucción. Decía, pero vamos a ver, primero vamos a enseñar a leer y a escribir a los que no saben. A los que saben leer y a escribir vamos a darles cursos ¿de qué? Y entonces decían, de taquigrafía, de mecanografía, porque si van a hacer carrera en el comercio, a lo mejor si tienen estas habilidades pueden prosperar. Todo eso daban cursos de inglés, daban cursos de idioma, comercio, tabaco, bueno. Y
para prosperar y demás, ¿no? Bueno, iban dando todas estas habilidades allí. Pero hay un símbolo que es lo que tú eras y lo que está triste porque es parte de lo que tú has sido, y eso es la montera picona, porque el pico se va cayendo, y entonces Antonuco está siempre intentando que ese pico, que es su asturianía, esté en su sitio, ¿no? Bueno, siempre también tiene esta parte, es teatro cómico. Si aquí no hay mucha procacidad, en lo de Suanón enamorado de Villoc hay todo tipo de procacidades, porque Suanón se quiere casar con una viuda de 25 años. El caso es que a la viuda varias veces un personaje la llama Prieta, que es como se llaman las mujeres negras. Mi Prieta, cariñosamente, mi Prieta, tal, y eso, oye, Prieta, tal. Y el personaje que se dirige a ella, a esta viuda, que, bueno, es una señora de posición, pero se ha muerto su marido, se ha quedado con 25 años, esto ya era, bueno, como para vestir santos, que no tiene mucho donde escoger y que no puede perder el tiempo. Y a ella el que le gusta es uno que se llama Manengue, que por supuesto es el novio de la criada, que es mulata. Bueno, no sabes hasta qué punto Federico Villoc lo que está poniendo es a una mujer negra, que es la candidata a poder casarse y de la que está Suanón profundamente enamorado. Y Suanón hace un distingo, por supuesto, también muy estereotipado, muy bueno, en que la criada es mulata y Suanón, que no articula una palabra, bueno, no le dice ni una frase normal a esta de la que está tan enamorado, porque se pone tan nervioso. Como él es tendero, es un tendero rico, y se dedica, es pescadero. Entonces, cuando la ve, se pone tan nervioso que cuando le sale algo, dice Antonuco: me acaban de llegar sardinas de Galicia, ¿las quieres? Le dice cosas de este tipo. Tengo un bacalao muy fresco, tal y eso. Bueno, sí, ella no le hace ni caso a porque además a ella le gusta bailar, quiere bailar el danzón. El pobre Antonuco, pues entre la criada y la otra, lo que están es intentando enseñarle a bailar, pero claro, como también son novietes, el Menengue y la mulata, pues ellos dos bailan juntos porque están divirtiéndose mucho, y a Antonuco le dan una silla y le dicen: tú con la silla sigue los pasos, ¿no? Porque como no bailes, a esta mujer cubana no la vas a conquistar, ¿no? El Antonuco, ¿qué es lo que le pasa? Que no para de sudar. ¿Por qué? Porque está en La Habana y está diciendo: este clima, sudando, bailando el danzón, con la silla. Claro, que se pone tan nervioso que cuando lo ve solo le dice: tengo el pescado a no sé cuánto, ¿no? Pero también las cosas son muy procaces, porque es una obra cómica para ser representada en el Teatro de La Habana, y ahí tenemos también la vinculación con el Centro Asturiano. El empresario dueño del Teatro Alhambra, que estaba especializado en sainete, género chico, revista, bueno, es decir, del gusto popular. Ahí pues el Marqués de Pinar del Río, los tabaqueros, los González del Valle, la Concha Eres cuando estuvo en Cuba, porque también era la mujer del Manuel Valle, del primer presidente del Centro Asturiano. Esos no iban no sé, al teatro de Manolita Chen, para entendernos, ¿no? Bueno, era todo este teatro cómico y popular al que iba unas clases populares. Pues el director de este Teatro Alhambra, que tuvo una larga vida, y bueno, cuando se asoció con Federico Villoc, empezaron a poner unas obras en escena, y duró de 1900 a 1935 las actividades teatrales conjuntas. Este era Regino López, que no solo formaba parte de la directiva del Centro Asturiano, sino que en 1886 era el vicepresidente de la sección, cuando se crea el Centro Asturiano, de la sección de recreo y adorno. Claro, habían echado mano de este dice para divertirnos, ¿no? Para que pongamos, bueno, y no solo para divertirnos, era un dramaturgo, era un empresario teatral, era periodista también y demás. Bien,
la corbata y todo lo que simboliza ese traje de aldea. El traje de aldea lo que va a significar es lo que tú no quieres perder, lo que son tus raíces, lo que es aquello que te identifica. Pero a lo largo de la obra sí vamos a ver lo siguiente. Fíjense, lo tienen aquí, pero un poco más adelante en el diálogo. Pero aunque me ven así, de esperanzas me sostengo. Claro, él se está dirigiendo con estas apelaciones continuamente al público, y el público es como él. De esperanzas me sostengo, le sales, y señala el baúl. En el baúl es donde él ha traído lo que viene de su aldea, en este caso Antonuco es de Ponga. Señalando el baúl, allí les tengo, les sales, lo que lo hace libre, y el espacio libre aquí. Y se toca el corazón. Bueno, entonces todo lo demás es trabajo en La Habana, ¿no? ¿De qué de gorrios fui ganando con cambiar de vestimenta? ¿A qué vine yo a La Habana? Pues vine, según discurro, a trabajar como un burro de la noche a la mañana y a dejar año tras año la salud y el buen humor, metido tras de un mostrador vendiendo pieces de paño, pa' volver viejo y sin fe al pueblo donde nací, con lo mucho que perdí y lo poco que gané. Bien. Antonuco, si está vestido de traje y demás, es porque hay una fiesta en el centro asturiano, y entonces él va hacia el centro asturiano, donde además está su hermano, que es un emigrante enriquecido. El hermano nunca toma la palabra. El hermano habla a través de Antonuco. Esto es un monólogo. Él va diciéndole al público: mi hermano me dice, me dice, lo llama Pollín. El Pollín me dice, ¿no? Bueno, entonces, pues díxome, su hermano el indiano, pelea, esmuéliti, atropa, axunta, guarda, multiplica, cuenta y vuélviti a la aldea, que como lleves dinero en oro y plata de ley, en la aldea serás rey y en la villa caballero. A lo cual repliqué: hermano, pa' mí que nunca soñé, el mayor título ye un título de aldeano. Mientras yo tenga ante mí juventud y hacienda honrada, ni al rey en una tenada le envidio un maravillí. Bueno, como ven, es para que recoger los extremos del arco social, entretener a la comunidad asturiana, que se estaría divirtiendo mucho, porque una cosa es como... Seguramente estoy destrozando yo el texto que estaba pensado para Ñan de Araiz, que si era gallego aquello debía de ser ya estupendo, porque fíjense ustedes, ya no vamos a leer mucho más, pero luego miramos esto, pero para que vean una marca del lenguaje. Sobre la sociedad asturiana de beneficencia, ¿no? Bueno, el personaje va a pasar por el centro asturiano, va a pasar por la Quinta Covadonga, el centro asturiano va a ser, que es el patrocinador de la obra, El centro asturiano va a ser visto pues como ese sitio, luego si quieren lo leemos, como ese sitio donde este Antonuco pues se queda con la boca abierta, va describiendo las lámparas, los cortinajes, las sillas y demás, pero para decir, bueno, estos de arriba, mira la que han montado aquí, esto no, bueno, pues para ellos si les gusta y demás. Pero de paso lo que se está mostrando también es el poderío de la comunidad asturiana. Y eso los enorgullece a todos. Y eso, claro, la obra está pensada dentro de estos mismos centros que potencian estas cosas, ¿no? Y la idea es, todos nos beneficiaremos de una u otra manera. Cuando llega la Quinta Guadalupe, el beneficio es evidente y, por tanto, Guadalupe, en la Quinta Covadonga, en el hospital, es por lo del archivo de indianos, que en esa casa tan preciosa, ¿no? Está el museo y archivo de la emigración. Bien, en la Quinta Covadonga, el Antonuco dice: aquí sí siento Asturias. Bueno, porque se está cuidando la salud de los asturianos. Pero vamos a esta cosa del lenguaje de Carlos Ciaño en Cuba, escribiendo en asturiano. Ciaño fue periodista también y, bueno, era muy activo y fundó fundó una serie de periódicos y revistas. Una de ellas se llamaba La Montera y estaba escrita entera en asturiano, en estos asturianos donde cada uno, ponía el asturiano entera,
entera. Y bueno, duró. O sea que algo conseguía de publicidad o de venta directa y demás de la revista. Pero se ve que lleva años en Cuba, por lo siguiente. Cuando llega a la Sociedad Asturiana de Beneficencia dice así, aquí sí se siente bien. Peruquía, al bajar del coche, él está agotado del centro asturiano, de la fiesta, ha pasado también por la quinta y demás, y dice, pues yo me voy para mi casa, ¿no? Porque además quiero quitarme la corbata y demás, ¿no? Y estoy asfixiado y demás, ¿no? Bueno, Peruquía, al bajar del coche, oí que Xuan me decía, un igual a él, Xuan me decía, si pasaste mal el día, desquitaraste a la noche en la Sociedad Asturiana de Beneficencia. Da una función que será digna del campo la llana. Habrá dances, xiraldilles, gaita, tambor, voladores, ruedes de fueu de colores, intrincaes y sencilles, zarzuelas onde se canta y se fala a un tiempo mismo. En fin, chanchu, un cataclismo. Fíjense ustedes, esto puede ser el copista y no el autor. En muchos textos hispanoamericanos, sobre todo de el XIX y los primeros años del siglo XX, el hecho de que la C se pronuncie silabeante como una S, hace que muchos de los impresores o de los que están pasando el texto y demás pongan las Cs iniciales, las S iniciales como Cs. Así que puede no atribuirse a Carlos Ciaño, sino a alguien, bueno, que maneja otro español, el suyo. Pero el último verso, en fin, chanchu, no gochu, ni nada de eso, chanchu, un cataclismo, ¿no? Chanchu, como el chancho americano. Bueno, fíjense, no sé cómo voy de tiempo, ¿lo dejo ya o les leo la descripción del centro asturiano y con eso está? Y luego les cuento algún chistecito del Billoc. Bueno, totalmente fuera de lugar los chistes del Billoc asociado con el de la Asociación de Recreo, ¿no? Bueno, fíjense esta parte donde Antonuku está con el hermano rico que le está enseñando lo que es el centro asturiano. El hermano lo que le está diciendo es, esfuérzate porque donde hay que llegar es aquí. El otro tiene trabajo, el otro no es un muerto de hambre, tiene trabajo el Antonuku. Y él lo que dice es que, bueno, que él está bien así. Bueno, que con eso se consolaban todos. Bueno, sí, era lo que se estaba pretendiendo, pero no es que se estuviera pretendiendo tener contento al rebaño, sino, bueno, que la gente disfrutara de un momento en el que todos podían reconocerse y demás. Bien, de todo se reían, todo se respetaba, ¿no? Bueno. El mi hermano y un indiano que tiene bastante dinero, le cuenta al público el Antonuku. Ayer tarde el porretero llevóme al centro asturiano y al ver aquellos salones grandes, blancos, relumbrantes y los muebles elegantes y los espejos altones con unos marcos dorados que daba gloria miralos y unos cortines con palos en los huecos de los yaos, les estatues, les primores del cielo raso central, les lámparas de cristal y les macetes de flores, quedé bobu ante les artes de otra vida que despierta. Fíjense, de otra vida que despierta en Cuba, para ellos. Y ese es su estandarte. Esto es lo que han llegado a construir, de otra vida que despierta, con la boca así de abierta, mirando para todas partes. Pero él está harto, en un momento dado estoy harto, porque aquí tengo que estar muy siempre guardando la compostura, yo aquí no estoy cómodo. Fíjense cuando llega a la Quinta Covadonga. Por este cariño a ponga, riñó conmigo mi hermano, porque él lo que le dice es, mira, yo ya estoy harto, el centro asturiano está muy bien, me encanta, tal y eso, bueno, estoy bobo aquí con todo lo que veo, pero nada puede parecerse a los recuerdos que yo tengo, y entonces habla de la aldea y demás, y el hermano le va diciendo, sí, pero aquí hemos tenido un futuro que allí no habíamos tenido y demás, y el Antonuco le dijo, sí, pero aquí nunca vamos a tener lo que nos falta. ¿Saben lo que es lo que les falta? La madre. Que la madre, claro, es todo un símbolo, no es solo la madre
es el origen, es la madre y es la madre tierra, es la madre ahí, ¿no? Bueno, la madre en el sentido de la tierra de origen, ¿no? Por este cariño a Ponga, riñó conmigo mi hermano, y enseguida el muy indiano llevóme a la Covadonga. Como están enfadados, como le ha dicho, menudo lujo, pero bueno, este lujo para vosotros, dice, bueno, pues entonces voy a llevarte también a lo que hace el poderío económico, ¿no? Bueno. Buena entrada a la portada, ye de verja muy garrida, topes con una avenida por 100 árboles sombreada, encontrándome al final de aquel túnel de verdura el sello fiel, la fautura de un carácter regional. Bueno, como comprenderán, por la naturaleza de la Quinta Covadonga no puede encontrarse con un sello regional. La casa además no la habían construido, se la habían comprado a una mujer riquísima, Leonor Herrera, que se lo había vendido ya al centro al centro asturiano, ¿no? A los potentados ya y directiva del centro asturiano. El carácter regional, ¿dónde está? Es la idea de los asturianos nos ayudamos. Hay una solidaridad entre nosotros, estaremos donde estaremos, pero este es el carácter regional, en el sentido de la asistencia, vamos, en la obra quiero decir, y mucho menos vengo yo a cantar loas de nada de esto, me hace gracia, me parece muy bien sobre todo toda la parte en la que muestran la integración sin perder señas de identidad. Ahora que estamos en un mundo tan atomizado de microidentidades, que es hermoso ver a través de las obras algo donde uno se adapta, no solo por ley de vida, sino porque la vida es cambio. Pero que cambies no quiere decir que tú te olvides de quién eres, ¿no? Ni mucho menos. Aunque vivas de otra manera, aunque no pienses ya volver. Bueno, hay tantos relatos, ¿no? Donde la situación narrativa lo que te hace ver es que el indiano se ha casado y sus hijos son cubanos o son venezolanos o lo que sea, entonces él sabe que ya no va a volver porque él salió de un lado donde tenía una familia y ha creado otra en otro lado. Eso se potencia mucho en la narrativa de la emigración. Bien, para que vean cómo se manifiesta esto en la obra, ese cambio, adaptación, no perder tus raíces, saber que además siempre vas a tener ese sentimiento de nostalgia, y precisamente la comisión de festejos y demás, pues lo que hacía era cubrir también esa parte humana. Es decir, eso estaba muy bien pensado, lo asistencial, la instrucción, la beneficencia, pero también la parte afectiva. Bueno, pues que algo te saque una sonrisa si estás en un momento muy malo, porque los recuerdos funcionan de esa manera, por oleadas. Hay veces que los tienes bien controlados, otras veces se te desborda, y si la situación es que tienes un océano de por medio, si eso se desborda mucho, pues la misma comunidad asturiana empezaron a pensar que también estas cosas unían, creaban comunidad, pero también paliaban nostalgias, ¿no? Al tiempo nada resiste. Acuérdense de el traje, que anda por ahí el encantado con su traje de asturiano, que eso, pero el traje cada vez está más ajado, ¿no? Sobre todo la montera. Al tiempo nada resiste. Va a ser el bien, que claro, eso debía de provocar muchas risas, ¿no? En el colectivo que escuchaba el monólogos. Va a ser el bien, que ya ilusión, dejando en el corazón un recuerdo hermoso y triste, algo como el rastro incierto y luminoso además que deja un barco detrás cuando se aleja del puerto, algo que nunca se olvida y a veces tanto acrecienta que pone el alma famienta de recuerdos de la vida. Pero mientras ahí ya nos estamos acercando al final, y hay algo que Antonucco ha repetido en muchos momentos de la obra, sobre todo cuando se pone triste, cuando dice estoy harto de estos del centro asturiano y sus lámparas, porque resulta que yo voy a salir de aquí y no va a estar el no sé qué árbol que yo tenía en Ponga, ni va a estar mi madre para darme un beso, ni va a estar no sé qué, y el amigo que yo tenía no sé dónde, y bueno, va a ir recordando, ¿no?, todas estas cosas, y
Y claro, el recuerdo no está en ese presente porque el recuerdo es el pasado, ¿no? Bueno, el estribillo que nuestro Antonuku repite mucho es este de hay que llorar, a llorar, hay que reír, a reír, ¿no? Donde anima, ¿no?, a la gente en los momentos en que también él potencia, pues, que se le salga un poquito la lagrimita porque tú, bueno, porque te puedes reconocer de esta manera caricaturesca también, ¿no? A poner mi traje, pero él vive la modernidad también cubana, porque él ha conseguido tener un comercio, porque vive de su trabajo y porque tiene para comprarse ese traje que lo tiene amargado y irse a la fiesta de no sé cuánto y luego decir, bueno, ahora me quito el traje, ya está bien. A poner mi traje, el traje pobre y sencillo, que está goliendo a tomillo de los campos de la aldea. Hoy vivo dentro de Ponga y como animado esté el teatro, cantaré cantares de Covadonga, con que si quieren venir, y entonces siempre la apelación al público para esta igualdad que se produce entre el actor que recita y todo el público que lo ve, ¿no? Non tengo más que falar, hay que llorar, a llorar, hay que rir, a rir. Si quieren gozar sin tasa, dejen la cabeza en casa y lleven el corazón. Bueno, esta es la parte de la fiesta. En la instrucción los del centro darían otra cosa. Bueno, miren, esta es la dedicatoria, que es que lo coloqué mal, porque dicen al señor Manuel Antonio García, presidente del Centro Asturiano en 1904 de La Habana, su afectuosísimo Carlos Diaño. Bueno, aquí tienen a Federico Villoc. Este es el teatro de la Alhambra, el del género chico, el del género popular, él era cubano. Y bueno, pues estaba asociado con Regino López, que bueno, durante un tiempo fue ese directivo, vicepresidente de esa comisión de recreo, que era también dramaturgo y demás. Tengo algunos datos sobre él, pero bueno, a estas horas no nos vamos a poner a dar datos, ¿no? Sobre todo, Virginia, porque igual alguien quiere... Claro, sí, lo dejamos ya aquí, es solo para que vean los nombres. Pues está Suanón, está Manengue, está Enriqueta, viuda de 25 años, ya por lo visto tiene que darse prisa, 25 años, eso se lo va diciendo la mulata, dice, señora, usted no tiene tiempo que perder, porque usted, bueno, están también todos los tópicos del momento, aquí hay mucha modernidad, en los bailes, en cómo se aproximan cada una de las parejas. Hay mucha modernidad también en los medios pues que se ve de vivencia con el comercio al que se dedica el personaje y demás, pero indudablemente tenemos unos códigos y unos roles. Y la idea, la mulata lo que le dice a su señora de 25 años es, mire, usted no está para elegir. Primero porque es viuda. Grande, usted ya ¿Cómo no. es que Federico Villoc escribía en asturiano, si era cubano? No. Solo pone en asturiano el Suanón. Vale. Sí. Hay alguna palabreja por ahí asturiana y demás. Claro, la comunidad era muy grande y su coleguilla era el Regino López, claro, que era... Con él ellos se habían asociado en 1900, porque el asturiano, era empresario teatral y luego, pues lo que tienen que pensar es que quién era este público, pues un público masivo de emigrantes y un público popular, ¿no? Y vas ahí a reírte con estas obras, ¿no? Y a reírte ya con una cosa así como se decía antes, más picante, ¿no? Por ejemplo, como... los asturianos se dedicaban al comercio y Suanón se ha dedicado al comercio. Suanón se pone tan nervioso, aparte de eso, él es un hombre muy limitado, ¿no? Y muy limitado también de formación y demás, y está tan enamorado me iba a salir el verso de Camín, ¿no? Está tan enamorado de Enriqueta, la viuda de 25 años y demás, que, bueno,
siempre le dice disparates, y aparte de eso tampoco entiende bien las cosas que ella le dice, porque de ahí se crean los enredos en este tipo de comedias, claro. Enriqueta tiene una deuda muy grande, económica, heredada del marido. No es una deuda, pero ella va a comprar el pescado y no paga porque ya no tiene dinero, y entonces la deuda va creciendo. Y ella, cuando ya lo han preparado, la criada, el novio de la criada, ya han preparado a Swannon para que cante, para que baile, para que se mueva no sé qué, y para que, pero hombre de Dios, no puede estar sudando tanto, y el Swannon con la chaqueta, la corbata, tal y eso. Bueno, pues los diálogos son de este tenor. Él le dice... ¿cuánto vale? Y entonces ella piensa, ¿cuánto vale cuánto vale? Yo se lo perdono todo. Bueno, y entonces ella le va diciendo, pero me va a perdonar, y entonces da la cantidad que le debe. Y Swannon dice, ¿pero eso por una noche o por una casa? No, por una noche o por una casa, en el sentido de por un matrimonio de toda la vida o por pasar esta. Es todo es estos juegos, estos chascarrillos muy groserotes y demás de la época, indudablemente, para que el público sí sepa descifrar lo que dice uno y lo que dice otro, y que los dos no se entienden, ¿no? No se entienden, aunque Enriqueta verá al final de la obra que, por mucho que le guste Manengue, cree que lo que se tiene que buscar es un buen hombre, y Swannon lo es. Bueno, con esto yo creo que podemos terminar, y si quieren hacer alguna pregunta, alguna cuestión y yo la puedo responder, pues estupendo.